Bueno, pues muy buenas tardes. Con esa imagen empiezo el vídeo, que es siempre una imagen muy bonita, la imagen de pichones. Y bueno, pues nada, a ver, antes de que se me olvide, bueno, llevo tiempo sin hacer un vídeo porque cuando se está liado, pues está liado. Si yo tengo tiempo, ya sabéis que puedo hacer vídeos y los hago simplemente mostrando el día a día en el aviario y cómo van las cosas, pues para entretener a la gente, nada más. Bueno, antes de que se me olvide, en este vídeo quiero deciros una cosa. Quiero deciros muchas cosas, pero una de ellas, que no quiero que se me olvide, es que si tenéis interés en saber lo que es exactamente la enfermedad del punto negro, que afecta a todos los criadores y que tiempo atrás siempre ha estado tan en boca de todos y preocupaba tanto durante la época de cría, bueno, pues si queréis saber lo que es y cómo se puede abordar, os recomiendo que miréis un vídeo, que yo no he tenido tiempo de ver muchos vídeos, pero le he visto, me parece que hace 2 días, de Félix. La cuenta se llama Canarios Negros Cobalto, creo, si lo buscáis, Canarios Negros Cobalto, tiene un vídeo, el último que ha subido, que es del punto negro. Me gustaría que lo vieseis, porque ¿para qué lo voy a contar yo? Si ya lo cuenta él, prefiero que lo veáis de su vídeo, que es muy entretenido, además está muy currado, ¿vale? A ver, básicamente, yo el año pasado, no sé si os acordáis, pero tenía como 3 parejas donde pillé pollos que nacieron con punto negro. No toda la nidada, pero sí algunos pollos de esos 3 nidos. Bueno, ¿yo qué dije? Pues que yo cogía pasta de cría, pasta de embuche, no pasta de cría, pasta de embuche. Yo en concreto uso esta, ¿vale? ¿Por qué uso esta? Pues porque me gusta, porque no hace grumos, pero hay muchas otras. Las Serinus dicen que es la mejor, yo no lo sé porque no soy experto en nutrición de animales, pero a mí la Serinus, por lo menos antes, me hacía grumos, no me gustaba por eso. Y esta, la Nutrivir, la verdad es que es maravillosa, ¿vale? Entonces, yo es la que uso. ¿Y qué hacía yo cuando encontraba un pollo que tenía el punto negro? Yo decía, vale, pues vamos a solucionarlo. Le daba por la mañana, por la noche y a mediodía una toma de esa pasta que os he enseñado, de embuche, pero la mezclaba con un producto que tiene un poquito de antibiótico, ¿vale? Yo creo que el año pasado ya os lo enseñé. No me importa enseñarlo, ya sabéis que yo no tengo ningún problema con eso, ¿vale? Como nadie me paga, pues hago la publicidad y la no publicidad de lo que me da la gana. Mirad, yo uso este producto para ese caso, ¿vale? Es un producto del Grow New, ¿vale? El Grow New, o NE, como diría mi amigo Javi. y ese producto, la verdad, es que va... yo pensaba, digo, joder, pues ese producto va maravilloso, porque el año pasado salvé todos los pichones con punto negro, con esa técnica. Hice un vídeo. Y luego los pichones con punto negro no se me murieron durante la muda, como me decía la gente. Me decía, tú fíjate, cógele el número de anillas a esos pollos, ya verás cómo se te van a morir. Hostia, pues no se me han muerto esos pollos. De hecho, he pillado premios con ellos en concursos, así es que no se me han muerto, ¿vale? Bueno, pues yo me quedé tan conforme pensando que eso era así porque les había dado antibiótico, lo había pillado a tiempo y les había dado pasta de embuche con antibiótico y esos canela en rama y quitaba la infección, que es lo que yo creía que era el punto negro, porque como no leo nada de eso, no leo ni libros de medicina de canarios ni nada, pues eso es lo que yo pensaba. Pero mira por dónde, con el vídeo de Félix, que os estoy diciendo que tenéis que ver todos para saber lo que es el punto negro, pues ya entiendo por qué los salvé. Y no fue por el antibiótico, fue simplemente por embucharlos como yo lo hice. Nada más nacer y verlo, les empecé a embuchar. Y yo creo que eso fue lo que les salvó. De hecho, salvé todos, ¿vale? Y yo creo que fue por lo que ha comentado Félix en el vídeo, muy bien comentado, y que ahora me encajan muchas cosas, ¿vale? Bueno, pues os lo recomiendo. Y luego, ¿qué deciros? Bueno, pues deciros que aquí hay de todo, ¿vale? Y quien diga lo contrario durante la época de cría, bueno, habrá criadores profesionales que hacen las cosas bien desde siempre y tienen un método ya súper homologado y perfecto que no tendrán mucho problema, pero en todos los aviarios, o yo por lo menos todas las crías, siempre tengo algún inconveniente, ¿vale? ¿Qué inconvenientes puedes tener? Pues huevos claros, que he tenido algunas nidadas, he tenido 2 o 3 abortos o 4 parejas con abortos ya muy avanzados. De hecho, alguno tenía
el pollo hasta el cascarón picado. Y yo eso lo achaco pues a alguna enfermedad que tendrán los padres y por eso, por esa enfermedad, resulta que los hijos no progresan. Llegan un momento en el que se mueren. ¿Qué puede ser? Vete a saber. Como no he analizado, pues puede ser salmonelosis, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Cocidios, pero no es momento de ponerse a tratar al tuntún. Así es que sacaremos lo que tengamos que sacar y no pasa nada. Esas parejas voy a intentar otra vez con ellas, ¿vale? Si las veo bien, si las veo mal, si las veo delgadas a las hembras, si las veo que no están en un buen estado, cojo, las quito y punto. De criar. Y meto otras, que para eso tengo pájaros de reserva, no muchos, pero tengo pájaros de reserva para poderlos poner, ¿vale? Ahora os enseñaré, si queréis, un poco los pichones para que vayáis viendo. Esa parejita está dando el pico. Esa pareja precisamente es una que es una pena porque tenían que nacer ayer. Y no, ayer no. Ayer eran esta. Esta de aquí, que la tengo sin nido. He quitado el nido, va a estar así 4 días y no han progresado. Es una pena porque ya os digo que es que estaban a punto de nacer. Es que no les quedaba nada. Y es que había algunos que habían picado el huevo y todo. Así es que bueno, mala suerte, eso da mucha rabia. Pero es que el proceso de cría es así. Como dice Miguel Colomer, pues es una temporada ¿cómo dice? De sonrisas y lágrimas. Eso es, de sonrisas y lágrimas. Y es que es así, sonrisas y lágrimas, porque hay cosas bien, cosas que salen bien, cosas que salen mal. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Luego hay parejas que se pelean, luego hay parejas que, por ejemplo, esta de aquí me ha tirado huevos. Bueno, pues son cosas. No tiran huevos normalmente, o cuando el macho destroza el nido, o es porque tiene mucho celo, o es porque saben que los huevos no están pisados, ¿vale? Por lo menos así me ha pasado a mí durante toda la vida. ¿Qué más? Estoy anillando con anillas de 3,2 y la verdad es que muy bien, porque no tienes problemas, tú vas anillando con esas anillas de 3,2 cuando los pichones están ya casi emplumados, ¿vale? Sobre todo cuando están empezando a defecar fuera, ¿vale? Cuando están empezando a defecar fuera, si tú anillas, normalmente la madre ya no va a andar quitándole las anillas, ¿vale? Pero en el anillado, como siempre, pues puede haber problemas. Mirad. A pesar de poner todos los huevos el mismo día, hemos pillado ahí dando de comer. En esta nidada de 3, el que justo estaba levantando el pico, ese que está más arriba, ¿vale? Ese es más pequeño que los otros. Más pequeñito. ¿Qué sucede? Pues que cuando los anillé a los 3 a la vez, dije, bueno, está un poco más pequeño, pero le voy a anillar. Y la anillé, y a la mañana siguiente la anilla estaba en el suelo. No pasa nada, te das cuenta, se la pones otra vez y ya está. Pero es verdad que bueno, hay que andar siempre en el anillado con cuidado, ¿vale? Pero yo la verdad es que estoy contento con el cambio que he hecho este año, que he pedido las anillas de 3,2 y os lo recomiendo porque la verdad es que está mejor que anillar con anillas de 3. Algunos pájaros tienen las patas muy grandes, tienes que anillarles pronto y entonces tenemos el problema de que las madres los pueden tirar. Hay por ahí alguien que está dando de comer, no sé si lo veis, los pollitos. Los pueden tirar y eso es un problema, ¿vale? Así que con 3,2, pues bien. Tengo que mirar ahora para ceder alguna hembrita a un compañero que me lo pidió ayer, a ver si le hago un vídeo ahora también. No me queda mucho, pero alguna hembra nevada me ha pedido. Creo que me he dejado 3 de reserva, pues a lo mejor le puedo dejar 2 porque yo tampoco quiero andar criando mucho. Tengo las parejas que tengo, las que vayan fallando las voy quitando. Si tengo alguna hembra que la puedo reutilizar o que puedo sacar de la reserva, pues la pongo aquí y ya está, ¿vale? Pero hembras nuevas, como digo, tengo 3 y luego de sobreaño tengo alguna más, pero vamos, no tengo gran cosa. Ahora haré el vídeo para el compañero y le cederé algo porque me escribió ayer o anteayer, me dijo que quería, como os digo, un par de hembras nevadas. Trataremos de conseguírselas y mandárselas para allá. Y la verdad es que me puso muy contento porque me dijo que con los pájaros que le había cedido este año, había hecho campeón en rojo a las blancas de Andalucía. Así es que yo de esas cosas me alegro un montón, ¿vale? Que con mis pájaros tenga descendencia y saque al final premio a la gente y estén contentos, pues yo más contento todavía, ¿vale? También todos los rojos mosaicos que me quedaban de reserva,
se los he cedido a Miguel, se los he llevado a su casa, a un amigo de aquí de Madrid, y se los he pasado porque yo ya no tengo más sitio para criar. Me da pena porque tenía ya a las hembras que estaban poniéndome huevos de celo y prefiero que él críe con ellas y ya haremos algún cambio el año que viene. Eso es así. Y la verdad es que da gusto eso, el poder tener la confianza de decir, toma, llévatelo, que sé que tienes un aviario que tiene más o menos mi línea, porque los dos empezaron del mismo sitio y más o menos hacemos las cosas muy parecidas. Pues mira, prefiero tenerlo por ahí para saber que tengo ahí como una copia de seguridad de mi aviario, que si en algún momento necesito, ahí lo puedo ir a conseguir. Vale, imaginaos, una viruela, entra aquí la viruela y se me va todo. No creo que entre, pero bueno, pues ahí tenemos una copia de seguridad, como digo, del aviario. Por eso está bien tener aviarios de confianza, que sabes que no meten muchos ejemplares de fuera y que siguen más o menos siempre la misma línea, para poder recuperar tu línea en caso de catástrofe, ¿vale? Más cosas que quería comentaros. Bueno, en cuanto a la alimentación. Yo en la alimentación tengo un dilema. Mirad, estoy con el pienso de ornicin. Como vosotros sabéis, yo tenía antes pienso lor y cambié a ornicin en época de muda. Estoy ahora con el ornicin de cría y la verdad es que va fenomenal. Y os digo, uy. Mirad, eso no es normal, ¿vale? Ese pajarito, ahora le miraré a ver qué pasa. ¿Es que estaba quedando dormido? Ese pajarito tiene algún problema. Bueno, ahora le miraré a ver qué le vemos, ¿vale? Ese es uno de los que tuvo huevos abortados. O sea que da pistas, ¿verdad? Ahora le miraremos. Bueno, pues como decía, el pienso de ornicin, la verdad es que los pájaros crecen que da gusto, ¿eh? Os lo digo de verdad, yo no tengo ningún interés en nada. De hecho, os digo, estoy pensando seriamente en cambiarme a Serinus, porque la pasta yo usaba Rayo di Sole y el pienso usaba el lor. Bueno, cambié de pienso lor a pienso ornicin. La pasta seguía usando Rayo di Sole. Al terminar la muda he comprado pasta de Serinus. Estoy haciendo la mezcla que yo hago siempre de Fast Multipower, mezclándola con pasta de Serinus. Les estoy poniendo pasta de Serinus húmeda. Funciona la pasta de Serinus, se la comen de maravilla. Y para mí muy importante, huele la mejor pasta. Mejor que la Rayo di Sole. Así que yo, la verdad es que con la pasta de Serinus me quedo. De hecho, vamos, la voy a usar en muda, seguro. Esa fijo, ¿vale? Fijo. Pasta de Serinus, ya fijo. Pienso, pues pedí una muestra de Serinus y la estoy utilizando en unas parejas que os enseñé, rojos mosaicos 2, que vinieron después, ¿vale? Estoy intentando desadaptar, como todavía no voy a criar con ellos, les estoy intentando adaptar al pienso de Serinus. Se lo comen muy bien, huele muy bien y la composición también tiene muy buena pinta. ¿Qué pasa? Que es que con el ornicin me están creciendo muy bien los pollos y están comiendo muy bien los pájaros. Entonces ahora no me gusta cómo huele comparado con el de Serinus, la verdad. Pero es que ornicin, no sé, se lo comen bien y están creciendo bien, como digo. Entonces, a lo mejor es tontería cambiar a Serinus. No lo sé, no sé lo que voy a hacer en época de muda, pero tengo que tomar una decisión de o sigo con ornicin o cambiamos a Serinus. Hay una cosa de Serinus que no me gusta, que es que vuelve a tener el mismo problema que tenía con el lor, que es que tiene muchas variedades de pienso. Que si mantenimiento, que si cría, que si muda. Y con este de ornicin solo tenemos 2. Tenemos la muda mantenimiento, que es 1, y precría cría, que es otro. Se acabó. Entonces la verdad es que yo prefiero casi en ese sentido el ornicin. Mirad qué imagen más bonita. Ahí está. Ese es el macho. Está mojado porque le he puesto agua y se ha mojado. Bueno, pues eso. Que de momento tenemos pienso de ornicin, pasta de Serinus y luego en cuanto a complementos, esto de aquí es Fast Multipower con germicin, ¿vale? Y pasta de Serinus seca. Esto, ¿vale? Y también le hago la mezcla de ornicin con los mini chuib y todo el rollo. Ambas dos cosas se las comen
estupendamente. Tanto el Fast Multipower como el otro, como la mezcla de Ornithin. Así es que los dos me gustan mucho. Estoy alternándolos, ¿vale? Estoy alternándolos. Y así lo voy a seguir haciendo. Me parece que está bien que tengamos de las dos cosas, ¿vale? Poco más. ¿Embucho a los pichones yo? Sí, por las mañanas. Si tengo tiempo. Por las noches, si puedo también. Estoy haciéndolo por las mañanas y por las noches, si puedo. Aquí se está apagando la luz ahora mismo a las 10 de la noche. Me da tiempo a embucharles para que se vayan a la cama. Sí que es cierto que cuando llego a embucharles por la noche, tienen bastante buche, ¿eh? Y por la mañana no. Entonces va a tener razón un compañero que me decía, si lo haces por ayudarles, dales mejor por la mañana. Porque las hembras por la mañana dan menos de comer que por la noche. Y es verdad. Ya lo venía yo observando y es que es cierto. Por la noche cuando les vas a embuchar, tienen buche. ¿Vale? Les completo ya para que se vayan bien. Pero bueno, eso es simplemente durante pocos días. Porque es verdad que luego los pichones ya empiezan a no querer comer de jeringuilla. Ya directamente los pichones no te abren el pico y ya está. Cuando están emplumados ya solo quieren comer de los padres. Así es que bueno, pues este vídeo quería haceros un poco para contaros cómo voy, tampoco cansaros. Las luces, que me pregunta mucha gente, yo las luces las he comprado en House Pickup, creo que se llama, que es una página web donde venden pues jaulas de papel, de esas de cartón, y venden todo de iluminación y eso. Os recomiendo que la visitéis y ya está. Y poco más. Ah, una cosa más quería comentaros. Estoy ya nada más que pensando en ese pajarito que le quiero mirar y ya se me está yendo el santo al cielo. Menos mal que me he hecho un pequeño guioncillo de las cosas que quería comentar, porque estoy ya nada más que pensando en ver qué le puede pasar a ese pájaro. Y por ahí están dando de comer. Me temo, amigo, te he pillado, ¿eh? Bueno. Pues, ¿qué vas? A ver, a raíz de un vídeo de José Manuel, de Plumas Picopata, que usaba un medidor de pH. Yo tenía un medidor de pH por ahí perdido, de cuando tenía acuarios. Y dije, bueno, voy a medir el pH del agua como yo se la doy. Bueno, pues con la medida de acidificante que yo echaba al agua, estaba dándoles a los pájaros un agua de un pH de 4. Lo acabo de descubrir hoy, ¿eh? Os lo cuento tal cual. pH de 4. Con la medida que yo le echaba según el fabricante, y con el agua del grifo, pues yo a mi agua del grifo le echaba la medida de fabricante y se me bajaba a 4 de pH. He descubierto que tengo que echar mucho menos acidificante para tener el pH ideal para los pájaros, que es 6,5. ¿Qué consecuencias puede haber tenido el que yo haya estado dando agua de un pH de 4 a mis pájaros? No lo sé. Ahora me pondré a leer, preguntaré a ver si algún compañero lo sabe, pero claro, igual que si tienes un pH alto proliferan las bacterias, yo no sé qué pasará con un pH tan bajo, de 4. Es que lo mismo estaba matando hasta las bacterias buenas de ellos, no lo sé, tengo que mirarlo a ver, pero me tiene la verdad que preocupado. Entonces, recomendación, pues yo miraría el pH del agua que le estáis dando, ¿eh? No hagáis caso solamente a lo que pone el fabricante del producto, porque a lo mejor con el pH de vuestra casa no cuadran las cosas. Es verdad que te da un rango. Entonces yo dije, esto no pasa nada, si el acidificante es muy bueno para que el agua no se ponga mala, que es lo que te suelen decir, para que el agua no se ponga mala. No es así. O sea, vamos, no es así. Es que el agua se pone mala igual. Yo quitaba el agua y tiene rebaba, igual que sin acidificante, y tenía mucho acidificante. Así es que no es para eso, es simplemente para que el pH interno de los pájaros esté como tiene que estar, a 6,5, que es su medida, ¿vale? Así es que nada, bueno compañeros, pues no os digo nada más, ¿vale? Ahora ya he descubierto eso y sé qué medida le tengo que poner, pero la verdad es que me quedo un poquito preocupado porque les he tenido que estar dando un agua demasiado ácida y no está bien. Lo suyo era haberla dado a 6,5, no a 4. Casi que es mejor dársela del grifo directamente, porque aquí en Madrid sale a 7,5, 8, que casi que es mejor. Que es que fijaos, la bajaba a la mitad. O sea, telita. ¿Vale? Bueno, todos cometemos fallos. Yo los cuento, pues no tengo ningún problema. ¿Vale? Bueno, voy a cerrar el vídeo con una imagen de 3 Gloster que me han nacido, ¿vale? Para que los veáis. Me nacieron anoche. No sé si dejar el vídeo aquí antes de hacer un corte, que luego es un rollo. Vamos a dejar el vídeo aquí. O sea, el móvil aquí.
Un segundo, perdonadme. Estoy sacando a la pajarita. Vaya. Lo acabo de sacar, ¿vale? Y mirad lo que me encuentro. Claro, como estaban las jaulas de arriba, a ver si puedo. Voy a dejar un momento el nido aquí y os cuento. Mirad lo que me acabo de encontrar. Fijaos. He cambiado los papeles hace nada, Mirad. Este pichón lo han tirado al suelo. Es el último que nació. No tiene buena pinta, ¿vale? Le tuve que ayudar quitándole un poco el cascarón. O sea que, bueno, ya veremos a ver. Y mirad, esto era lo que yo os quería enseñar. ¿Veis? Estos dos pichones de Gloucester nacieron anoche, pero el otro es que es más chiquitito y lo han tirado al suelo. Yo creo que son píos amarillos, como el padre. Voy a mirarle, le voy a meter al nido y le voy a embuchar a ver si puedo, ¿vale? Pues ahora, tengo tarea. Aquí siempre hay tarea. Esto no acaba nunca. Chao.